100 días del crimen del autodenominado Rey de Meix, un caso que dejó al descubierto una trama de préstamos informales multimillonarios y una red de sicariato. La Fiscalía avanza en extrema reserva, pero hoy surgen detalles desconocidos. El 2 de septiembre pasado, la viuda de José Felipe Reyes prestó nuevamente testimonio ante el Ministerio Público, revelando pistas del crimen que se investiga fue encargado por Wilson Verdugo. Atrás supuestamente uno de sus mejores amigos, el autodenominado Rey de Meix. Y esa suposición está dada por lo que ya todo Chile conoce. Wilson, según el Ministerio Público, habría contratado a 3 criminales para matar a Felipe Reyes Sosa. Desde la cárcel, Verdugo, de 56 años, declaró por primera vez ante los fiscales, una diligencia que se concretó hace una semana y se extendió por más de 5 horas. Esta es su versión, hasta ahora desconocida públicamente. En la que se tocaron los principales tópicos de la imputación y nos presentó, en definitiva, con su declaración, la postura que él tenía respecto de los hechos. Wilson Verdugo, sospechoso principal y amigo cercano, se mantiene hace 60 días tras las rejas de manera preventiva. Él está en una situación muy compleja, está actualmente con custodia, ha sido trasladado a máxima seguridad y no está bien, o sea, como cualquier persona privada de libertad que se siente que es inocente, él entiende que todo esto es una injusticia. La génesis del caso está en este cuaderno que José Felipe Reyes guardaba en una cómoda junto a remedios y una billetera. Esas anotaciones son la pista clave para la Fiscalía en la búsqueda del móvil del crimen ejecutado afuera de su propia casa. Wilson Verdugo, según el Ministerio Público, habría pagado para matarlo y evadir así una deuda millonaria que mantenía con él. Ahí él registraba las deudas. Yo a él lo veía que se ponía de guata con el cuaderno y sacaba cuentas y me decía, espérame, que estoy estudiando. Él me trataba de enseñar y me mostraba quién le debía, cuánto y qué día le pagaba. Yo, tonta, no ponía mucha atención porque nunca pensé que él no iba a estar. El único respaldo de la supuesta deuda informal de 1.034 millones está en el cuaderno de Reyes, monto elevado que la viuda fue a cobrar a Wilson Verdugo a pocos días de la muerte de su pareja. Yo siempre supe que él le debía más de 1.000 millones. Yo le pregunté, ¿tú crees que él te va a pagar esto? Y él me dijo, ojalá que no, porque a mí me conviene que me pague los intereses. Me sorprendió que después de lo que pasó a Wilson, nunca más me llamó. No me preguntó si necesitaba algo. Él indica que ella se lo tomó con mucha sorpresa y desazón, por cuanto entendía que la deuda era otra. No estaba al tanto de los pagos que mi representado había hecho, al parecer, no de todos. De hecho, en este cuaderno que ella entrega al Ministerio Público no aparecen ninguno de los pagos que se hicieron con el correr del tiempo y nosotros hemos ido tratando de acreditarle al Ministerio Público que así era de manera semanal. Un préstamo irregular donde todo siempre fue de palabra, tanto así que los supuestos pagos no figuran en ninguna parte, tampoco en este cuaderno. ¿Cómo llegó a crecer una deuda hasta llegar a los 1.000 millones de pesos? Esa es otra pregunta que ronda y Wilson Verdugo lo explicó así ante los fiscales. Eran 500 millones en capital y alrededor de 500 millones de pesos en intereses que fueron liquidados el año 2022 para establecer un esquema de pago mensual, ¿cierto? De parte de lo que habría sido cumplido ya en junio de este año. Es decir, cuando vemos las imágenes a su representado llegando hasta el edificio de Ñuñoa, ¿ese pago era el último? De acuerdo a lo que indica mi representado, ese era el último pago. 500 millones de pesos solo en asfixiantes intereses, una deuda que se habría extinguido el mismo día del crimen según Verdugo. Coincidencia o no, lo concreto es que su amigo sigue siendo el principal sospechoso. En términos de cuánto es realmente la parte del capital que ha sido cubierta, en definitiva puede transformarse en el más razonable de los móviles para efectos de, en definitiva, cometer un delito. Lo que quiero decir es que no es importante si el monto eran 1.000 millones de pesos, 138 millones de pesos, probablemente lo más importante es la diferencia que exista entre acreedor y deudor respecto de cuál es la entidad verdadera del capital que había sido saldado. Aquí, y de manera textual, los últimos mensajes registrados entre ambos por WhatsApp que dan cuenta de las coordinaciones para realizar los pagos. Conversación del 3 de junio, 15 días antes del crimen. Felipito, me vine a la casa y me quedé dormido. Mañana, como a las 10, le paso a dejar la plata. Vale, don Wilson. Muchas gracias. Ahora me organizo. Mañana me la deja con el conserje nomás. Bien guardada, por favor. Ideal si puede un poco antes. Las 10 sería ideal, don Wilson.
¿Cuándo comenzaron las sospechas hacia Wilson? El relato de la viuda ante el Ministerio Público revela nuevos antecedentes. Desde el primer momento. Cuando llegué estaba en shock y empezamos a pensar quién podría haber sido si mi marido no tenía problemas con nadie. Y ahí pensé en el Wilson, porque le debía mucho dinero, entonces se me ocurrió que pudo haber sido por plata. Es falso que ella haya entendido desde un inicio que mi representado era uno de los sospechosos de este ilícito. Incluso por la propia pareja de la víctima, a petición de la propia pareja de la víctima, hizo entrega de alimentos para el día del velorio y al día siguiente. Verdugo despidió como un hermano a Felipe Reyes en su funeral. 35 días después fue formalizado por el homicidio que se ejecutó el 19 de junio a las 08:15 horas de ese día. Wilson Verdugo ingresó al edificio para dejar un sobre con 9 millones de pesos en billetes, parte de la plata que le debía a Reyes. Dinero que para la fiscalía sería la carnada para obligarlo a volver desde Valparaíso, una teoría que Wilson Verdugo busca echar por tierra, asegurando en su declaración que fue la misma víctima que horas antes le pidió llevar el dinero en efectivo porque no podía cobrar un supuesto cheque. Lo que ha señalado el Ministerio Público es que acá existe una planificación por parte de mi representado para cometer un ilícito, y la verdad es que eso no concuerda con ninguna planificación, máxime si fue la propia víctima la que pidió que mi representado fuera a hacer ese pago. Pero en el registro telefónico existe una llamada de Verdugo que levantó aún más las sospechas del Ministerio Público. Según detalla el informe policial al que tuvo acceso Reportajes Tele 13, se pudo establecer que la última persona que tomó contacto con la víctima fue precisamente Wilson Verdugo. Una llamada por la aplicación WhatsApp realizada a las 12:18 horas con una duración de 18 segundos, es decir, tan solo 3 minutos antes del asesinato de Reyes. Por eso el celular de Wilson Verdugo era una pieza clave de la investigación. Era porque a pocos días del asesinato fue robado. Eso también fue explicado por mi representado. Él concurre a un evento social unos días, no al día siguiente, sino varios días después de ocurrido el hecho. Y es allí donde él pierde su celular, alguien se lo sustrae, ese celular no aparece nunca más. Y él hace todas las gestiones necesarias para renovar su equipo con posterioridad. Francisco Kaminsky es otro de los protagonistas del caso. El comunicador fue una de las últimas personas que tuvo contacto con José Reyes. Pronto admitió que le debía 45 millones de pesos, pero según la viuda, la deuda informal era mucho mayor. Pidió 45 millones, pero se comprometió a devolver 70 con los intereses. Todas tratativas de palabra. Francisco Kaminsky está actualmente en calidad de testigo de imputado. Está en calidad de testigo. Yo a Kaminsky le avisé cuando venía de Viña a Santiago. Lo llamo y le digo, oye, mataron al Felipe. Y me dijo, chuta, Connie, ¿cómo? Y me dio las condolencias y nada más. Yo siento que él oculta información. Creo que me debe más plata. El Ministerio Público busca esclarecer la intervención de todas las capas de participación en este delito. No solo quienes ejecutaron el crimen afuera de la casa del Rey de Meix, también quienes estuvieron detrás de ese encargo. Entre otras cosas, diligencias de toma de declaración, pero también, como le mencionaba, el vaciado de determinados teléfonos que fueron incautados y que no han podido ser, hasta el momento, no han podido ser periciados, porque en definitiva algunos de ellos fueron destruidos al momento de la incautación. ¿Quiénes destruyeron su el diputado que es conocido por el apodo de Lucas, por ejemplo, que es un elemento fundamental. Este es el tío Lucas, ecuatoriano de 32 años, uno de los líderes de la banda de los ñaños, organización dedicada al tráfico de drogas, armas, secuestros y homicidios. Se le ve subiendo las escaleras con este bolso, con el armamento que habrían percutado contra el empresario. Es uno de los últimos detenidos en el caso que ya suma 7 imputados. Prontamente, Lucas también prestará declaración, al igual que otros 2 investigados. ¿Tuvieron contacto directo con Wilson Verdugo? Es la principal interrogante. En cuanto a los contactos que ellos pudieran tener, la verdad que no podría adelantar en este momento. Sí van a ofrecer sus declaraciones tal como otros imputados de la causa lo hicieron en su oportunidad, pero por el momento no podría anticipar esa información. Wilson Verdugo accedió al levantamiento de sus cuentas bancarias. Con esto, la Fiscalía podrá tener acceso a todas sus transacciones, una de las últimas diligencias que destapó una multimillonaria trama de préstamos irregulares, donde terminó muerto el único acreedor,
el rey de Makes. Banco de Chile,